Nuevamente les saluda el pastor Brandy Méndez y quiero invitarlos a tomar su Biblia y abrir su lección de escuela sabática en la lección número 11, titulada La Biblia y la Profecía. Nuestro texto de memoria muy conocido, creo yo, es Daniel 8:14, que dice: y les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo que vamos a ver en este breve repaso es por qué creemos que esta profecía no se refiere a días de 24 horas, sino a años. Y por qué creemos que llega hasta 1844. Las preguntas claves de esta lección son, número 1, si la Biblia ha mostrado ser históricamente confiable, ¿no deberíamos confiar en sus profecías también? Y número 2, ¿cómo deberíamos interpretar correctamente sus profecías para saber en qué tiempo profético estamos viviendo? Iniciemos el estudio. Uno de los primeros puntos que debemos comprender es el método historicista de interpretación profética. En esta línea de tiempo que vemos acá, en rojo se marca el inicio de la era cristiana y fue a finales del primer siglo que se escribió el libro de Apocalipsis. Sin embargo, tardó casi 3 siglos en ser aceptado por todos los cristianos en general como un libro canónico y genuinamente escrito por el apóstol Juan. Y este retraso se debió mayormente a que fue mal interpretado, mal entendido, en especial por los quiliastas, que era un grupo de supuestos cristianos que dieron extravagantes interpretaciones al libro de Apocalipsis relacionadas con ritos sexuales, de fertilidad y otros que crearon grandes prejuicios. En especial, ellos malinterpretaron el tema del milenio de Apocalipsis 20. Aquí aparece Ticonio, ahí por el siglo III, quien fue uno de los primeros en usar el método historicista. Y él lo que hizo fue relacionarlo también con el libro de Daniel y así usar el método de interpretación historicista, sobre todo para interpretar la profecía de Apocalipsis 11 en relación a los 2 testigos y los 3 años y medio. Otro en usar el método historicista fue Joaquín de Fiore, a principios del primer milenio de la era cristiana. Vean que ahí marcamos en verde los que usaron el método historicista, en amarillo los que han usado el método preterista y en naranja los que han usado el método futurista. Volviendo a Joaquín de Fiore, él usó el método historicista para poder descifrar los 1260 años de Apocalipsis 12. Por otro lado, San Agustín de Hipona, ahí por el siglo III de la era cristiana, usó el método preterista y lo aplicó al milenio, diciendo que el milenio inició con el nacimiento de Jesús y prometía 1000 años de reinado de la Iglesia Católica como la única iglesia genuinamente cristiana. Dicha posición es mantenida hasta hoy por algunos sectores del catolicismo. Fue después de la reforma de Martín Lutero que el milenio llegó a su posición adecuada, la cual está entre la segunda y la tercera venida de Jesús a esta tierra. Es aquí donde aparecieron 2 astutos jesuitas, Francisco Rivera y Luis de Alcázar, quienes desviaron la atención en cuanto al tema del anticristo y del poder descrito como una bestia en Apocalipsis 13, diciendo que esta bestia representaba a una persona, no a un sistema, sino a una persona. Y según Rivera, el anticristo, o sea, lo que él estaba diciendo es que las profecías apocalípticas tuvieron un cumplimiento pasado y ya no tienen relación con el presente y mucho menos con el futuro. Por otro lado, Alcázar dijo que el anticristo será un judío malvado que aparecerá en un futuro que nunca llega. O sea, para él, la mayoría de las profecías apocalípticas se van a cumplir en un futuro que nunca llega. Es aquí donde aparece el famoso Guillermo Miller, quien, usando el método historicista de interpretación profética, dijo que las 2300 tardes y mañanas se refieren a un periodo que terminaría en 1844. Y tratando de interpretar la profecía, él entendió que este periodo iniciaría con la orden de restaurar Jerusalén hasta 1844. Sin embargo, ellos se equivocaron en la interpretación de la profecía, mas no en el periodo.
pues ellos explicaban que Jesús vendría en su segunda venida en esa fecha. Y fue Samuel Sheffield Snow quien puso específicamente la fecha del 22 de octubre de 1844. Y esto lo que trajo fue el famoso gran chasco en la historia del cristianismo. Lo que vemos aquí es los últimos dos periodos proféticos descritos en las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 3. El periodo de Filadelfia, que representa el despertar profético, y el periodo de la Odisea, que representa la iglesia del tiempo del fin. En el gran despertar profético tenemos el periodo millerita, donde Miller y otros hablaron del advenimiento de Jesús, y producto del gran chasco, el cristianismo se dividió en 4 grupos. El primer grupo dijo que tanto el evento como la fecha estaban equivocados y por tal razón ya no se meterían a estudiar libros proféticos como Daniel y Apocalipsis. El segundo grupo dijo que tanto el evento como la fecha estaban correctos. Jesús había venido a la tierra, pero en forma espiritual. El tercer grupo dijo que el evento era correcto, la fecha era la equivocada. Jesús va a venir, pero lo que había que encontrar era la fecha, y siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos. El cuarto grupo dijo que el evento era el equivocado, la fecha era correcta. Al revisar la evidencia profética, al revisar a través del método historicista, se dieron cuenta que la fecha estaba correcta, pero el evento era el equivocado. No hablaba de la venida de Jesús, sino de la entrada de Jesús al lugar santísimo. Por esa razón, después de 1844, estos 4 grupos siguieron las siguientes líneas. El primer grupo, donde está la mayoría de los cristianos, siguió la línea de rechazar el estudio de las profecías. Esto los convirtió en lo que Apocalipsis llama Babilonia. El segundo grupo se perdió en la historia, pues se volvieron muy fanáticos y dejaron de tener seguidores. Del tercer grupo surgió la Iglesia de los Testigos de Jehová, que no se puede clasificar como cristiana, pues niegan la divinidad de Cristo. Y del tercer grupo surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aceptando el cometido profético de seguir profetizando, como dice Apocalipsis 10:11. ¿Qué es el método historicista? Es el método que nos permite descifrar las profecías a lo largo de la historia, ¿verdad? El método historicista va desde el pasado, llega hasta el presente y nos lleva hacia el futuro. Abarca estos 3 aspectos: pasado, presente y futuro. Algunos ejemplos como Daniel 2, donde usando el método historicista nos podemos dar cuenta de la sucesión de reinos. Daniel 7, donde usando el método historicista se refuerza el concepto de la sucesión de estos reinos. Pero aquí hay otro principio: repetición y ensanchamiento. Dios repite la visión, pero agrega nuevos elementos. Lo que era presentado en metales en Daniel 2 es presentado como bestias híbridas en Daniel 7, y se agregan 2 elementos nuevos en Daniel 7. En la visión del cuerno pequeño y del juicio previo al advenimiento. En Daniel 8 tenemos lo mismo: la repetición y el ensanchamiento. La misma Biblia nos habla de quiénes son estos reinos. Daniel 8 es claro al decir que el carnero representa a Medo-Persia y el macho cabrío representa al reino de Grecia. De igual manera, Daniel 8 agrega 2 elementos: el ataque del cuerno pequeño, que va creciendo, y la introducción del tema del santuario en la profecía. ¿Habrá usado Jesús el método historicista? Claro que sí. Por ejemplo, en Mateo 24:15, Jesús cita el libro de Daniel para profetizar algo que ocurriría en el futuro, por lo menos unos 40 años más adelante, cuando habló de la abominación asoladora y la caída de Jerusalén. Y también tenemos Lucas 24:27, donde después de su resurrección se le apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y dice la palabra de Dios que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Un claro ejemplo del método historicista para interpretar las profecías. En cambio, el preterismo lo que hace es ir al pasado y decir que todas las profecías tuvieron un cumplimiento pasado. Sin embargo, las figuras que ellos usan para decir que las profecías se cumplieron son
todas ellas forzadas. Tenemos también el método futurista que va hacia el futuro, hacia un futuro que nunca llega, como alejando las profecías de nuestro presente, ¿verdad? Tampoco aceptamos esta interpretación porque de igual manera hay elementos que no calzan, que no cuadran en cuanto a eventos que se van a aproximar, pero dejan a un lado los eventos que claramente son descritos por las profecías en el presente. Otro de los principios que nos enseña la lección de esta semana para el estudio profético es el principio de día por año. Hay dos textos, ambos proféticos, que nos muestran este principio. Números 14:34, que dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en recorrer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Vean que esta fue una profecía que Dios dio a Israel por su desobediencia. El otro texto es Ezequiel 4:6, que dice: cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Otra profecía como consecuencia de la desobediencia del pueblo, la cual convertía un periodo de días en años. Y este principio es el que nos ayuda a descifrar varios periodos proféticos, como los 2300 años, las 70 semanas, los 1290 días, los 1335 días, los 10 días de Apocalipsis 2:10, y así sucesivamente tenemos varios periodos proféticos, los cuales solo pueden ser descifrados a través de este principio bíblico. La profecía de las 2300 tardes y mañanas nos dice que al salir la orden para restaurar Jerusalén y su muro, a partir de ahí empezaría el periodo de los 2300 años. Entonces lo que se hace es contar 2300 años. Aquí hay algo muy interesante, porque si en verdad fueran días, no habría cumplimiento profético, porque si a partir del año en que se marca el inicio de esta profecía se contaran 2300 días, no habría un evento que pudiera marcar la profecía. Fue al contarlos como años que encontramos el cumplimiento de esta profecía en la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario celestial. La profecía de los 2300 años tiene dos partes principales: los 490 años y los 1810 años. Los 490 años son explicados detalladamente en el libro de Daniel, y la otra parte es explicada mayormente en el libro de Apocalipsis. Ahora, sabemos que esta profecía empezó en el año 457 a.C. A partir de ahí se debían contar 2300 años, los cuales nos llevan a 1844. Pero, ¿por qué sabemos que es este año? ¿Por qué creemos que es el año 457 a.C. y por qué creemos que fue el edicto de Artajerjes el que dio inicio a este periodo profético? Bueno, saben, hay tres edictos que se dieron: el decreto de Ciro, el decreto de Darío I y el decreto de Artajerjes. El decreto de Ciro fue para dejar libre del exilio a los judíos, o sea, ahí se cumplieron las 70 semanas. En cuanto al decreto de Darío I, fue para dejar libre a otro grupo de judíos para que pudieran asistir a la dedicación del templo. Con el primer decreto de Ciro se dejó libre al pueblo y ellos empezaron a construir el templo. Con el segundo decreto se dejó libre a otro grupo de judíos que pudieron asistir a la dedicación de ese templo. Pero estos dos decretos no cumplen la profecía, porque la profecía no hablaba de reconstruir el templo, sino de reconstruir la ciudad y el muro. Por eso aquí entra el tercer decreto de Artajerjes, el cual le dio completa autonomía a los judíos. Miren esta línea de tiempo que se ve en pantalla. Ahí tenemos algunos años marcados. Desde el año 539, cuando se dio la caída de Jerusalén. Ahí tenemos, por ejemplo, a Darío el Medo, que dio el primer decreto. Tenemos a Ciro el Persa, Cambises, Darío I, Jerjes y Artajerjes. Darío I da el primer edicto. Aquí se cumplieron los 70 años de cautiverio y dejó libre al primer grupo de judíos. Más de 40,000 judíos viajaron de regreso a sus tierras. El segundo decreto fue por Darío I, muchos años después.
los judíos son dejados libres para estar en la ceremonia de dedicación del templo. Y el tercer edicto se dio en el tiempo de Artajerjes, quien dio retorno a los judíos en los periodos de Esdras y Nehemías, quienes escribieron también y dieron evidencia bíblica de la reconstrucción del muro y de la ciudad. Aquí es donde en realidad inician los 2300 años. Ahora, vean esta otra línea profética. El método historicista nos habla de sucesión de reinos y tenemos al reino de Babilonia, que reinó por 67 años, a los medos persas, que reinaron por 208 años, a los griegos, que reinaron por 163 años, tenemos a Roma pagana, que reinó por 706 años. O sea, ven, ahí están los 4 principales reinos. Pero Daniel 7 y Daniel 8 nos presenta un siguiente reino, el cual es descrito como un cuerno pequeño. Y la profecía nos dice que el siguiente reino reinaría por 1260 años y volvería a reinar en el tiempo del fin. Ahora, aquí vemos otro periodo profético, los 3 años y medio, que son mencionados en Apocalipsis 11, por ejemplo, o los tiempos y medio tiempo, que también son mencionados en otros capítulos proféticos. Por ejemplo, entendemos que tiempo es igual a un año y un año profético es igual a 360 días, años proféticos. 2 tiempos es igual a 2 años, que serían 720 días, años. Y medio tiempo es igual a medio año, que sería igual a 180 días, años. Esto nos da un total de 3 y medio tiempos o 3 años y medio proféticos, lo cual nos da un total de 1260 días, años proféticos, que es el periodo en el cual reinaría el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Este es otro punto que nos enfoca el estudio de esta semana. Daniel 7, del verso 7 al 23, nos dice que este poder sale de la cuarta bestia, o sea, de Roma pagana. Y cuando nosotros buscamos en la historia quién sucedió a Roma pagana, nos encontramos que fue Roma papal. Resulta ser que el último emperador romano, llamado Justiniano, cedió o le dio sus poderes políticos al primer papa con poderes políticos y religiosos. Los papas hasta entonces tenían solamente poderes religiosos. Y estos papas venían del linaje pagano de los sacerdotes romanos. Y fueron ellos los que recibieron la autoridad política de continuar con el liderazgo. Daniel 7:8 dice que su inicio es pequeño, y así fue, el inicio fue pequeño y poco a poco ellos fueron ganando terreno. Daniel 7:8 dice que fueron arrancados 3 cuernos o reinos delante de él para que creciera. O sea, la profecía habla de que la cuarta bestia tendría 10 cuernos, que representan las 10 tribus bárbaras que atacaron al imperio de Roma, con los cuales tuvieron batallas por muchos años. Cuando el obispo de Roma tuvo sus poderes políticos y pudo ejercerlos, barrió con 3 de estas tribus bárbaras: los érulos, vándalos y ostrogodos, por ser considerados arrianos, o sea, por negar la deidad. Daniel 7:24 habla de que el cuerno pequeño sería un movimiento humano y tanto político como religioso. O sea, esta es una prohibición divina, porque lo que hizo el papado fue unir la iglesia con el Estado. Cuando recibió los poderes políticos, decidió unir la iglesia con el Estado e imponerse como la única religión legal. Algo que la Biblia prohíbe. O sea, la Biblia prohíbe que la iglesia se una al Estado y se imponga a través de él. Daniel 7:25 dice que este será un poder blasfemo. Y tenemos pues varios títulos que rayan en la blasfemia que ha ostentado el papado por siglos. El primero de ellos es papa, que viene del latín padre, y Jesús dijo que en términos espirituales a nadie llamáramos padre. Se autoproclama sumo pontífice, lo cual significa el puente que une la tierra con el cielo. En la concepción vaticana, quien une la tierra con el cielo es el papa. Pero según la Biblia, en San Juan 1:51, quien une la tierra con el cielo es Cristo Jesús. Se autoproclama vicario de Cristo, que significa representante de Cristo en la tierra. Cuando Jesús ascendió, nos dejó un representante, y este fue
al Espíritu Santo, no a un ser humano. Daniel 7:24 nos dice que el cuerno pequeño es un poder, un reino diferente a los anteriores, en el sentido de que este sería también un poder político y también religioso. En cambio, los otros habían sido mayormente políticos. Daniel 7:20 dice que llegaría a ser más grande y famoso que los reinos anteriores, y así ha sido, ¿verdad? El Vaticano ha extendido el catolicismo y a su líder por todo el mundo. Daniel 7:21 al 25 dice que este poder le hizo guerra contra los verdaderos cristianos y los venció. Y esto mismo hará antes de la venida de Jesús, perseguir a los verdaderos cristianos y aparentemente vencerlos hasta la aparición de Cristo Jesús en su segunda venida. Daniel 7:23 dice que la influencia de este poder será mundial, y esto es mostrado cuando se elige un sucesor. Todo el mundo está pendiente. Daniel 7:25 habla de que cambiará los tiempos y la ley. Esto se refiere a la interpretación de la profecía y a la santa ley de Dios. Cambiar los tiempos es cambiar la interpretación profética, y fueron ellos los que introdujeron el preterismo y futurismo para quitar del foco al papado, a quien en verdad apuntan las profecías. Y también a través del catecismo ha cambiado la santa ley de Dios, quitando dos mandamientos, el segundo y el cuarto mandamiento. Daniel 7:25 dice que este poder intentaría hacer una función divina de quitar y poner reyes. Esto lo hizo desde la Edad Media y lo sigue haciendo hoy día. Hay presidentes que deben someterse al papado para poder seguir en su puesto. Daniel 7:26 nos habla de que solamente Dios podrá vencer a este poder, el cual parece humanamente invencible. Por otro lado, la profecía de Daniel 8, del verso 10 al 12, nos dice que este cuerno pequeño echaría por tierra. ¿Qué es lo que echaría por tierra? Bueno, echaría por tierra, número 1, al ejército del cielo y las estrellas, dice la profecía. Saben que este poder, este cuerno que representa el sistema papal, por extensión también representa a Satanás. Satanás se trajo a la tercera parte del ejército del cielo con sus engaños, los cuales antes eran ángeles leales, ahora son demonios que le acompañan en su rebelión y le acompañarán en su triste final. Pero ha sido el papado quien ha arrastrado al error a fieles cristianos, enseñando tradiciones y mandamientos de hombres. También dice que echaría por tierra al príncipe de los ejércitos, que es un título de Jesús en Daniel. ¿Cómo echaría por tierra la verdad de Cristo? Bueno, haciéndose pasar por Cristo, trayendo un falso Cristo, preparando el camino también para el anticristo, o aquel que ocuparía el lugar de Cristo. O sea, ha desviado la mirada de Cristo en el cielo y la ha puesto solamente en esta tierra. También dice la profecía que sería echado por tierra el sacrificio continuo, el cual es llamado en hebreo tamid. El tamid era el sacrificio que se hacía todos los días, 9 de la mañana y 3 de la tarde, por el sacerdote, que representa la mediación constante que debía haber por los pecados del pueblo. Esto es un símbolo de la mediación de Jesús. Echaría por tierra la mediación de Cristo. ¿Por qué? Porque este poder ha traído falsos mediadores, la mediación de María, de beatos y de personas que han sido canonizadas, lo cual no es bíblico. Además, echaría por tierra el lugar del santuario. ¿Por qué? Porque enseñaría que el santuario está aquí en la tierra, que el sacerdocio está aquí en la tierra, que el sacrificio se hace aquí en la tierra a través de la misa, y está quitando la mirada del verdadero santuario que está en el cielo. Al final echaría por tierra la verdad. Saben que hay 4 fuentes de verdad que nos llevan a la principal fuente de verdad. La Biblia es fuente de verdad, la Santa Ley es fuente de verdad, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y el santuario es otra fuente de verdad. Estas 4 nos llevan a la principal, que Jesús. Recuerden, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos lleva a Cristo, la ley nos lleva a Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, el santuario nos lleva y nos presenta la obra de Cristo. Y este poder ha falsificado, ha adulterado, ha afectado estas verdades. ¿Por qué?
porque quiere afectar la verdad principal que es Cristo Jesús. Lo segundo que haría este poder, según Daniel 8, es prevaricar, que viene del hebreo peshá, lo cual significa que levantaría una gran rebelión, una prevaricación asoladora. Cuando el diablo ataca la verdad del santuario a través de este sistema, está cometiendo un peshá, un pecado imperdonable, un pecado de rebelión, de prevaricación, y está arrastrando a muchos a una rebelión y prevaricación abierta contra Dios. Y estos muchos que le siguen en el error irán a perdición a menos que se les sea presentada la verdadera palabra profética. El tema del juicio es muy interesante porque de acuerdo a su tiempo, naturaleza y lugar, podemos entender que hay 7 fases del juicio. La primera son los juicios preescatológicos o juicios precruz, como los que se dieron contra Caín, contra Sodoma y Gomorra y los antediluvianos. Dichos juicios son básicamente pedagógicos o tipológicos. Tenemos también el juicio en la cruz, el cual es básicamente sustitutivo y vicario. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario recibió el castigo final, tomando nuestros lugares y dándonos así oportunidad de salvación. En tercer lugar, tenemos el juicio durante nuestra vida, el cual es decisivo y personal, sobre todo en los últimos momentos de vida. Ahí se define nuestro destino eterno. Tenemos también el juicio llamado preadvenimiento, que es básicamente investigativo y afirmativo. Este juicio es el que define quiénes son los que van a participar en la primera resurrección especial de justos y en la primera resurrección general de justos. El otro es el juicio en la segunda venida de Cristo, que es punitivo, o sea, hay castigo, pero es parcial. Ahí es donde se derraman las 7 últimas plagas. Tenemos el juicio durante el milenio, que es básicamente un juicio testimonial, un juicio comprobativo y confirmativo. Y por último tenemos el juicio final, que es básicamente ejecutivo y punitivo. Se da el castigo final sobre todos los pecadores de todos los tiempos. Hablemos un poquito del tema del juicio investigador, el cual inició en 1844. Lo que vemos aquí son los elementos del juicio. Por ejemplo, en un juicio hay un acusador y este es Satanás. En un juicio hay acusados y estos somos nosotros. Satanás nos acusa a nosotros y como dice Romanos 3 del verso 10 en adelante, no hay ser humano justo, no hay ser humano que merezca el perdón o la misericordia de Dios. Estos vienen a través del abogado y el abogado es Cristo Jesús. Es a través de los méritos del abogado que el ser humano puede tener audiencia ante Dios y una segunda oportunidad. En un juicio hay testigos y estos son los ángeles, seres espirituales que están al lado nuestro y que anotan todo lo que decimos y todo lo que hacemos. En un juicio también hay un juez y es Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo la profecía es que a partir de la ascensión de Jesús, Jesús inició su ministerio como abogado. Pero a partir de 1844 Jesús, además de ser abogado, es juez. Es abogado para quienes lo recibimos y es juez para quienes le rechazan insistentemente. Ahora, los registros de los testigos quedan escritos en los libros del cielo, de los cuales entendemos que hay por lo menos 3. Así lo presenta Apocalipsis capítulo número 20, cuando dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Cuando habla de los libros, por lo menos se está refiriendo a 2. Y después dice, y otro libro fue abierto. O sea, hay por lo menos 3 libros que tienen relación en el juicio y con este mundo. Estos son el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de las memorias. En cuanto al libro de la muerte, Isaías 65:6 dice, he aquí que está escrito delante de mí y no callaré, sino que les daré su merecido. Bien lo que dice esta cita del libro Conflictos de los Siglos. Junto con Cristo juzgan a los impíos
comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y quedan anotados frente a sus nombres en el libro de la muerte. O sea, hay un libro de la muerte, el libro de la vida. Vean lo que dice Filipenses sobre este libro. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo menciona también Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, en la ciudad amada, ninguna cosa impura o que haga abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Y el libro de las memorias es mencionado, por ejemplo, en Nehemías 13:14, donde dice: acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. O sea, toda cosa buena que hacemos en nombre de Dios están escritas en un libro, y ese es el libro de las memorias. Así lo dice el Conflicto de los Siglos en la página 374. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados, y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Están en el libro de las memorias. ¿Y quiénes son los que anotan en ese libro? Bueno, como dijimos, son los ángeles. Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, el ángel anotador debe entregar el registro de mi vida diario. Si se pudiera descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudieran ver a un ángel apuntando cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos se dejarían de realizar? Allá en el cielo, ¿en cuál de estos 3 libros crees que está tu nombre? Cuando una persona nace en este mundo, su nombre es inscrito en el libro de la muerte. ¿Por qué? Porque nacemos pecadores, porque nacemos condenados. Así lo dice la palabra de Dios. Salmo 51:5 dice: en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Nacemos pecadores y condenados. Por eso es que Cristo nos llama a que nos entreguemos a Él, porque cuando nos entregamos a Él, nuestro nombre pasa al libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos los que de corazón se han entregado a Jesús a través del bautismo. Y para ellos es escrito el libro de memoria en favor de ellos. Quiero terminar entonces con otro punto que enfocó la lección: los tipos de profecía. Hay 3 tipos de profecía: las apocalípticas, que se proyectan hacia el futuro con un único cumplimiento, como la de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, tienen un único cumplimiento. Por otro lado están las profecías clásicas, las cuales se proyectan hacia el futuro con un doble cumplimiento, o sea, un cumplimiento local y otro global, un cumplimiento primario y otro secundario. Como por ejemplo el diluvio, que tuvo su cumplimiento primario, pero Jesús dijo que así como los días de Noé será la venida de Jesús. O sea, esta profecía tiene factores aplicables para el tiempo del fin. Tenemos también Sodoma y Gomorra. Lucas dice: acuérdate de la mujer de Lot, acuérdate de lo que pasó en Lot, porque como los días de Lot serán los días antes de la venida de Jesús. Tenemos por ejemplo la matanza de Ezequiel 9, que es un tipo de lo que va a ocurrir antes de la venida de Jesús en ocasión del derramamiento de las plagas finales. Y tenemos las profecías tipológicas, donde se profetizaba a través de rituales o ceremonias, las cuales eran representaciones de algo mayor, de algo más grande. Estas se celebraban hasta que se cumplían de manera total o se llegaba a su realidad.
como la Pascua. Una vez llegado Jesús como nuestra Pascua, ya no celebramos la Pascua porque Jesús le dio cumplimiento. Todo el ritual del santuario, el sacerdocio, los sacrificios, el lugar santo, el lugar santísimo, todo ese ritual tuvo su cumplimiento en la primera venida de Jesús. Por esa razón, el velo del templo se rasgó en ocasión de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le puso fin al sacerdocio levita, fin a los sacrificios de animales, fin al sacerdocio terrenal. Y ahora el sacerdote está en el cielo. El santuario está en el cielo, la mediación está en el cielo. Nuestra mirada tiene que ser puesta en el cielo, no en esta tierra. Por eso yo quiero recordarte las palabras de Jesús en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. En conclusión, el método historicista es la manera bíblica de interpretar la profecía. El principio de día por año fue revelado por Dios mismo y nos ayuda a decodificar los tiempos proféticos. El cuerno pequeño representa el poder político religioso del papado. El juicio divino es una realidad. O sea, no es que va a haber un juicio, ya estamos en él. Pero Dios, antes de juzgarte, desea salvarte. Por eso te animo. Recibe a Cristo como Salvador y como abogado. Pues primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, recuerda, no lo olvides, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso te animo, sigue estudiando tu Biblia, sigue estudiando tu cartilla, síguete preparando para la venida de Jesús. Que Dios te bendiga.